que leí hace mucho tiempo, cruzando el Rubicón. No sé si alguien sabe a qué se refiere, ¿no? Vamos, ¿a alguien le gusta la historia? A ver, no se peleen. La historia data que Julio César, el emperador romano, 45 años antes de Cristo, sabemos que tenía su ejército, sus seguidores. Entonces ya el Imperio Romano lo estaba persiguiendo para dos cosas iban a pasar. O él volvía y cruzaba el río Rubicón, que es un río que conecta a Italia, un río que en ese tiempo era un río muy comercial, y dos cosas podían pasar. Primero era que al hacer eso era ilegal, de manera que si él cruzaba con sus soldados el río Rubicón, esto era tomado como un acto de guerra y iba a provocar una guerra civil. Justamente, si no, era quedarse del otro lado y perder todo lo que él había trabajado, ¿no?, para ser el gran emperador que nosotros sabemos que se convirtió después de esto. Y la expresión cruzar el Rubicón se empezó a utilizar porque cuando Julio César cruza el Rubicón, dijo una frase, alea jacta est, que significa la suerte está echada. Y ciertamente nosotros no creemos en la suerte, sí creemos en la soberanía de Dios. Pero ¿qué quiero ir con esto? El Rubicón hoy en día se utiliza de una manera de expresión de cuando no hay punto de retorno. Y les voy a dar un ejemplo práctico. He decidido renunciar a mi trabajo para decidir ser mi propio jefe. Una vez que renuncio, no hay retorno. He decidido, para los que tienen problemas pulmonales y fuman, dice, he decidido dejar el cigarrillo porque me hace mal a los pulmones, a la salud. Eso es una decisión donde no hay un punto de retorno. Y ahora ustedes deben estar pensando, bueno, Diego, ¿y qué tiene que ver esto con el Evangelio de Juan? Bueno, justamente tiene mucho que ver porque la semana pasada, el martes anterior, Daniel nos compartió el acontecimiento y el milagro más asombroso del Señor Jesucristo, resucitar a un muerto. Y desde ese milagro tan maravilloso, tan majestuoso, que Jesús llevó a cabo, ya no hay punto de retorno. Porque ese milagro que nosotros fuimos testigos, que los judíos fueron testigos oculares presenciales, llevó a acontecimientos que vamos a ver de acá en adelante con el fin y el propósito de llevar a un hombre hacia la cruz. Por eso es que en el versículo 45 al 57 de esta tarde va a ser lo que vamos a estudiar, versículo por versículo, si el Señor así lo permite. Todos tienen sus Biblias. Juan 11, 45. ¿Estamos todos? Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, presten mucha atención, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, presten atención, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Simpático el sacerdote, ustedes no saben nada. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Versículo 54.
Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y buscaban a Jesús estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le apresaran, para que le prendiesen, para que lo arrestaran. Hasta acá la lectura de estos pasajes. Como dije recién, Jesús cruzó el Rubicón en un lenguaje diciendo que el milagro que había hecho desde ese punto de su ministerio ya no había retorno hacia atrás. ¿Por qué? El gran milagro que hizo desencadenó en muchos factores, en muchas variantes, obviamente controladas por Dios. Dice en el versículo 45 que muchos de los judíos que estaban con María, bien recordemos que estábamos en una tumba donde seguramente estaban consolando a María. Recordemos que la cultura de los judíos se pagaba a lloronas para que acompañasen, para que llorasen. Manuel nos compartía el domingo que el llanto que Jesús manifestaba era un llanto genuino, un llanto profundo, dolor en silencio, pero mucha gente estaba acompañando a María porque seguramente era gente pagada para estar en ese lugar. Y muy probablemente también dicen algunos comentaristas que María, por ser la mayor, tenía ciertas relaciones o contactos con algunos de los judíos. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, dimensionamos que estamos frente a una tumba y donde, si bien el autor no lo especifica y no es importante la cantidad de personas, pero por el lenguaje que utiliza podemos aproximadamente decir que había entre 30 y no llegamos a las 40 personas. Un grupo reducido como el de hoy. Y tiene mucha importancia estos pequeños detalles que el apóstol Juan nos deja en este evangelio. Dice que muchos, presten atención, dice muchos, no todos, muchos y todos no es lo mismo. Dice que muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? Creyeron en Él. Seguramente, muy probablemente, si nosotros estamos en un lugar donde hay un accidente, donde hay un choque o algo por el estilo, seguramente salimos impactados del susto, la adrenalina se nos dispara y el corazón empieza a latir muy fuerte. Y estamos en un lugar donde hay un muerto, donde hay una piedra, donde hay una tumba, donde hay alguien que estaba envuelto en lienzo, donde ya hacía 4 días su alma había dejado su cuerpo y ya muy probablemente esta persona ya estaba largando mal olor. Se abre esa tumba y sale una persona caminando. Y Juan no nos dice si Lázaro habló, si Lázaro dijo algo o qué hizo Lázaro. Porque la atención se tiene que centrar ¿en quién? En Cristo. Entonces, cuando vemos este hecho tan magnífico que, como dije recién, uno se asombra y la adrenalina se dispara y el corazón empieza a latir fuerte y algunos inclusive hasta sentirán miedo, es cuando estas personas creyeron en Jesús. Creyeron en Jesús. Pero hay algo que me llama mucho la atención que dice que otra parte no estaba convencida del todo. Y acá va la primera aplicación práctica, querido hermano. No importa si las evidencias son fuertes. No importa qué tan grande sea el milagro. Pero las personas que están muertas espiritualmente, que tienen ceguera espiritual, nunca van a poder ver la grandeza de Cristo. Y podemos dar muchos ejemplos. ¿Acaso nunca has compartido tu vida, lo que eras antes de Cristo, a los demás? ¿Y qué recibimos del otro lado? Un escepticismo total.
Verdaderamente cada uno de los que está en este lugar puede decir que Cristo cambia las vidas, que Cristo puede darte vida a aquel corazón que está muerto. Y seguramente hay personas que te conocían de antes, conocían tu vida, conocían tus actitudes, conocían cómo te manejabas, y hoy ven los cambios y aún así la prueba no es suficiente para que las personas crean en Jesús. Porque solamente en Él está la vida. Y me encanta esta expresión que Juan utiliza, haciendo resaltar en lo que creyeron en Él. Y a lo largo de Juan, podemos buscar Juan 1:12, Juan 3:16, Juan 4:39. Si quiere leer uno, la primera fila, uno cada uno. Ahí en hermana Mari va a leer Juan 1:12. Está proyectado también por si es más fácil. Los que creen en quién, en su nombre. Juan 3:16. Belén. Para que todo aquel que en Él cree. Rebe. Juan 4:39. Bien, de nuevo vemos esta expresión. ¿Creyeron en quién? En Él, creyeron en Cristo. Cuando el apóstol Juan está escribiendo, quiere que nuestra atención no vaya hacia Lázaro, no vaya hacia María, sino que vaya hacia quién? Hacia Cristo. Evidentemente, un milagro de tal magnitud iba a lograr que los judíos la atención fuera hacia Cristo. Algunos para conversión, para convencerse de que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, como Juan nos viene narrando hasta lo largo de esta historia, pero evidentemente algunos, ya sea por hipocresía, por maldad o por ceguera espiritual, no pudieron ver a Él. Solo en Cristo está la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solamente en Cristo está la salvación, solamente en Cristo está la vida y en Cristo está la esperanza. Sin embargo, es cierto que también no todos creían en Jesús manifestando verdadera fe salvadora. Algunos creían en Él por los pan y por los peces y lo seguían. Y es ahí cuando Jesús preguntaba a esta multitud de gente qué pensaban acerca de Él. No solamente creer en Jesús significa estar dispuesto a confiar en Él como tu Salvador. Hay una creencia que sabemos que Jesús está, pero bueno, no hacemos nada con eso, no cambia nada en nuestro interior. Y esto tiene tres aplicaciones. Habla de, primero es que la muerte de Cristo dio como resultado la salvación para su pueblo. Si Cristo padecía esta prueba tremenda, lo que es como la cruz, lo que es la cruz del Calvario, iba a significar o implicar de una manera directa salvación para su pueblo. Después está la respuesta. ¿Qué hacemos cuando recibimos ese mensaje? Algunos creen y siguen a Jesús y otros van de chismosos a contar lo que vieron para hablar mal. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y acá es cuando entran otras personas a la historia. Para que entendamos un poco, los sacerdotes pertenecían al grupo de los saduceos y los fariseos los judíos pertenecían a otro grupo llamado los fariseos. Entre ambos grupos no se llevaban bien, porque unos tenían, lo vamos a leer, acá anoté, los fariseos eran devotos a la ley, tanto a cumplir la ley, a respetar la ley y guardar la ley.
Por otro lado, los saduceos solo aceptaban la autoridad del Pentateuco y los fariseos afirmaban la resurrección. Los saduceos no creían en eso, pero a pesar de esas diferencias que ellos tenían, en lo cual ellos no se llevaban bien, algo tenían en común. Odiaban a Cristo. Si se juntaron a comer un asado, era para hablar mal de Cristo. ¿Y cuántas veces pasa esto hoy en la sociedad, en la actualidad? ¿Cuántas veces hay reuniones, asambleas, seminarios que estudian para diluir, para menguar lo que Cristo es? ¿No me creen? Hay personas que rechazan a Jesús como Dios. Y hay toda una asamblea en torno a esa enseñanza. Por ende, Jesús para estas personas es un peligro, no solamente espiritualmente, porque son personas que están cegadas, sino también es un peligro monetariamente, porque el Sanedrín, los fariseos y los saduceos sacaban ventaja por su estatus social. Cumplían un rol político, si lo vamos a llamar de esta forma. Ellos se veían privilegiados por su estatus social, amaban más su estatus social que verdaderamente la palabra de Dios. Por ende, Jesucristo no solamente atentaba con su sabiduría, con su conocimiento, con su vida espiritual, sino también atentaba contra su bolsillo. Por eso el odio inmerecido hacia Jesucristo. ¿Qué tiene de malo volver a resucitar un muerto? ¿Qué tiene de malo curar de ceguera? ¿Qué hay de malo en sanar a un lisiado, a un paralítico? No hay nada de malo. Pero a ellos no les convenía. Y estas son las razones. Versículo 48. En el 46 dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Señales que ya hemos estudiado, que ya hemos visto. Dice, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán presten mucha atención a esa palabra, nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Como dije recién, Jesucristo no solamente atentaba contra esto que para ellos era el estatus, el conocimiento lo más valioso, sino que también atentaba con su bolsillo, con su beneficio por cumplir el rol en la nación de Israel. Dice que si el pensamiento de estas personas era el siguiente: si Jesús empezaba a tener más seguidores, el imperio romano, que era el que manejaba la nación de Israel, era el que estaba oprimiendo a la nación de Israel, se iban a enterar, entonces iban a venir los emperadores romanos y ¿qué iban a hacer con la nación? La iban a destruir, los iban a llevar cautivos. Entonces llegamos a la brillante conclusión, bueno, si para evitar que la nación de Israel sea invadida y sea destruida, es necesario que un hombre muera, que así sea. Si es necesario que un hombre muera para salvarnos del imperio romano, que así sea. Y presten mucha atención en este pensamiento, porque tranquilamente personas que son los encargados de enseñar la palabra de Dios, podrían haber ingeniado otro plan, haber ideado un plan B, un plan A, un plan C, para solucionar este conflicto, pero su corazón y su incredulidad y su hipocresía los había cegado completamente. Luego aparece este sumo sacerdote, Caifás, y a mí me llama mucho la atención que dice que uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año. Y si nosotros nos recordamos, a la época de Moisés, cuando se escogía el sumo sacerdote, no era un periodo electoral de 4 años. Un sumo sacerdote, ¿cuánto duraba su mandato?
para que no tengan miedo, toda la vida. El sumo sacerdote nacía en esa familia, la familia de los Leví, y eran consagrados a Dios para el cuidado del templo. Entonces, cuando un sumo sacerdote tenía hijos, sus hijos cumplían el rol y así iban heredando el puesto. Entonces llama mucho la atención de decir qué hace este hombre ese año cumpliendo el rol de sacerdote. Y Juan lo deja muy en claro. Evidentemente, esta persona llamada Caifás tenía un trato especial y fue puesto, como quien dice, por el dedo para estar cubriendo ese puesto durante ese año. Y a veces tenemos que prestar atención en estos detalles que la Biblia nos deja. Un sacerdote era toda la vida, un servicio toda la vida. No era una elección que durante 4 años llamaba nuevamente elecciones y volvía a cumplir ese cargo si el pueblo lo votaba. Evidentemente se estaban manejando de esa manera, por lo tanto estaban infringiendo también la ley y nos llama mucho la atención que eso suceda. Pero por otro lado también nos vemos en la hostilidad de este sumo sacerdote, porque cuando él aparece, le dijo a las personas que estaban que se habían reunido, ustedes no saben nada. Y ese es el perfil de un falso maestro. El falso maestro no puede saber menos que el alumno. El falso maestro no puede ser irreprensible. El falso maestro siempre va a ejercer un dominio, ya sea por medio de hostilidad, de opresión hacia sus discípulos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque afuera de estas 4 paredes hay muchas malas enseñanzas y también hay muchos falsos maestros. Y no es algo nuevo que inventé yo hoy. Es algo que la Biblia nos advierte en las epístolas de 1 y 2 y 3 de Juan y en la epístola de Judas, en las cartas de Judas, de los falsos maestros, de aquellos que niegan a Jesús, niegan la palabra de Dios para enseñar lo que a ellos les conviene. El perfil de un falso maestro siempre va a ser la arrogancia y la hipocresía. Tengamos mucho cuidado a la hora de que recomendemos predicadores, a la hora de que escuchemos predicadores, a la hora de que absorbamos, como dijo Gustavo, veamos y llevemos a nuestro corazón a estos falsos maestros. Porque la mala enseñanza está ahí. La mala enseñanza está ahí, todavía no se ha ido y es deber nuestro ser luz aún aquellos en que están mal enseñados, mal adoctrinados. No quería usar esa expresión, pero es nuestra responsabilidad en que sepamos diferenciar cuándo algo verdaderamente conviene y cuándo algo no conviene. Verdaderamente, si yo hubiese estado en el lugar de esta reunión y viene este sumo sacerdote y con esa arrogancia dice, ustedes no saben nada, yo me daría la vuelta y me iría para otro lado. Pero esta gente pensaba igual, esta gente era ciegos espirituales y no podían ver la belleza y la gloria de Jesucristo. Por otro lado, también hay mentira y engaño en las palabras de este sumo sacerdote, porque él presenta un falso dilema, pero Dios utiliza ese falso dilema y esa falsa profecía para cumplirla en una profecía que se llevó a cabo. Versículo 50 dice, ni penséis que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año, Juan lo vuelve a recalcar, profetizó que Jesús había de morir por las naciones. Caifás presentó un dilema falso, el típico o es esto o es lo otro, o es todo o es nada. No dio alternativas como si no hubiese más opciones. Caifás argumentó así, o Jesús muere o toda la nación perece. No era solamente por la nación, sino también por aquellos discípulos, por aquellos judíos que estaban dispersos, la famosa frase de la diáspora, de aquellos discípulos que estaban por Palestina vagando fuera de su patria. Desde una perspectiva puramente judía, los hijos de Dios que están dispersos se refieren a los judíos de la diáspora, quienes viven fuera de Palestina. Ellos también se reunirán en el cuerpo
de los redimidos con Cristo. Pero en esto en un sentido más amplio. Se refiere a la salvación de los gentiles y la unión de los judíos en la iglesia. Ejecutar a Jesús, la propuesta maliciosa del sumo sacerdote, recibió la aprobación del Sanedrín. Así que desde aquel día acordaron en matarle. Y algo muy curioso, que bien nosotros sabemos, ¿quiénes eran los que podían ejecutar la pena de muerte? Los romanos. Los judíos, los fariseos, podían llevar a cabo distintos tipos de juicios que vimos a lo largo de estas cartas, cómo querían increpar a Jesús, cómo querían culparlo, cómo querían de alguna forma hacer que él pecase con sus palabras para poder lapidarlo. Eso sí estaba en su autoridad. Ellos podían llevar a cabo juicios civiles, pero un juicio a pena de muerte debían apelar ¿a quién? Al Imperio Romano, a Julio César. Por lo tanto, al ellos no poder dar pena de muerte, y nosotros lo vamos a ver cuando Jesús es crucificado y Pilato quiere liberarlo, ellos dicen, no se nos es permitido dar la muerte. Fueron los mismos judíos que idearon este plan para llevar a Jesús a su muerte. Dice el versículo 53, así que desde aquel día acordaron en matarle. Y acá volvemos al otro Rubicón. Una decisión de la cual no hay retorno. Ellos decidieron por su propia voluntad, por sus propios intereses, por su propio bienestar, decidieron y tomaron la decisión rotunda de alguna forma u otra matar a Jesús. ¿Cuál era el cargo que se le inculpaba a Jesús? Que se consideraba a sí mismo Dios, que era un blasfemo, que inclusive le dijeron que tenía demonios. Esos eran los falsos cargos que habían dado a Jesús para poder inculparlo. Como dije, no había un plan A, un plan B, un plan C. El plan del judío, del Sanedrín y de los saduceos era erradicar a Jesús de la ecuación. Algo práctico. Pensemos en este mundo allá afuera. Y hoy hablaba con un compañero, una charla ardua. ¿Por qué el mundo atenta tanto contra la palabra de Dios, contra la Biblia, contra Cristo? Ciertamente a Satanás le conviene que el mundo desvíe su mirada de Cristo para mirar otras cosas. Ciertamente el que se beneficia más cuando a una familia está en pecado, cuando a una familia está apartada, cuando a una familia no le interesa, cuando una familia recibe o es anunciado el Evangelio y esta familia rechaza a Jesús abiertamente y no solamente lo rechaza, sino que en su interior se genera un odio, el que sale más beneficiado es Satanás, por un lado. Pero las consecuencias las pagamos nosotros, porque somos nosotros que cerramos esa puerta a la oportunidad de la salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y qué importante es que a la hora de compartir el Evangelio seamos claros con esto. A veces no hay segundas oportunidades. A veces no hay segundas oportunidades. Muchas veces hemos realizado invitaciones y nos han dicho, el domingo estaré ahí. El miércoles voy. La próxima. Déjame disfrutar un poco más la vida. Todavía es temprano. Y muchas veces me he encontrado con la triste noticia de que esos amigos de la infancia, esos compañeros, o han perdido la vida, o están perdidos en los vicios de este mundo. Por eso es que es sumamente importante que entendamos que el mensaje de Cristo es de suma importancia para la vida de que los necesitan. Es sumamente importante. Y seguramente del otro lado vamos a encontrar odio, rechazo, negación. Van a ver las evidencias
de que Cristo tiene poder para resucitar muertos, van a ver nuestras vidas transformadas, aunque imperfectas, pero transformadas, y lo van a negar. Se me venía a la mente cuando Jesús habla en Lucas, si no me equivoco, en la resurrección de Lázaro, del mendigo, dice este hombre rico: envíame a ellos, porque si yo resucitase de los muertos, seguramente, ¿qué cosa? Ellos creerían. Y está hablando de la familia. No quería que la familia se perdiese igual que él. Entonces dice: resucitame, así yo les digo que me has resucitado de la muerte y yo puedo a ellos decirle lo que has hecho, que has resucitado muerto. ¿Y cuál fue la respuesta? Que aunque a un muerto resucitase y les anunciase, no creerían. Porque el corazón del hombre es duro. Porque Cristo atenta con lo que es más valioso para el ser humano: su yo interno, su yoísmo, el querer ser él su propio Dios. Y esto pasaba con estas personas que negaban, rechazaban y odiaban maliciosamente a Jesús. Los encargados de llevar la palabra de amor de Dios son los mismos que están planeando un plan maquiavélico para dar muerte a un inocente. ¿Hasta qué punto llega la hipocresía? De matar a uno que es inocente. Teniendo ellos ya resueltos en matarle, Jesús, en el versículo 54, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Y estaban cerca de la Pascua de los judíos, la tercera Pascua que se nos menciona en Juan, y muchos subieron de aquella región, a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús estando ellos en el templo, y se preguntaban los unos a los otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Si hay algo que me llama mucho la atención y me pone triste, es que estas personas, ¿dónde estaban? En el templo. Ahí iban a celebrar la Pascua. Y la Pascua era una fiesta muy importante para un judío que recuerda lo que Dios hizo esa noche cuando el ángel de Jehová pasó por Egipto y mató a todos los primogénitos. En otras palabras, la Pascua era esa reunión tan especial, esa fiesta tan anhelada, en el que ellos podían venir ante Dios y presentar su sacrificio y donde Dios los iba a perdonar. Y yo me imagino, ¿no?, a un judío promedio que iba hacia este lugar con su sacrificio, como nos explicó Martín el domingo, con su vaca, con su oveja, su cabra o sus palomas, a sacrificar al templo para el perdón de sus pecados. Y miren qué acto tan despreciable de maldad, que las personas encargadas de coordinar esta fiesta, de preparar esta fiesta tan importante, de llevar a cabo el sacrificio, son ellos mismos que andan como un psicópata preguntando por Jesús para poder matarle. ¿Hasta dónde llega la maldad del ser humano? Aquellos encargados de velar por la salud espiritual de su pueblo son los que quieren matar a un pobre hombre inocente. ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre? ¿Te has puesto a pensar eso? Estando en el templo, el lugar santísimo de Dios, donde se llevaban a cabo sus sacrificios, ellos estaban planeando, avisando, advirtiendo que si alguno lo viese, les avisara para poder arrestarlo y así llevarlo a un falso juicio. Esa es la maldad
que había en cada uno de nosotros. Esa es la maldad de la que Cristo vino a salvarnos. Esa es la maldad que había en mi corazón y en tu corazón antes de recibir. Esa maldad que despreciaba a Dios, que le daba la espalda, que lo aborrecía. Y yo quiero que de nuevo, como dije al principio, que la atención se centre en Él. Porque aún sabiendo Él por la clase de gente que Él iba a morir, gente que lo despreciaba, gente que se burlaba, gente que lo acusaba, gente que lo golpeó, gente que lo humilló, gente que le escupió, gente que le clavó una lanza, gente que horadó sus manos, gente que eligió salvar a un delincuente antes que al justo. Por esa clase de gente es por la gente que Jesús murió. Y a mí me lleva a pensar este pasaje, y ya voy a ir terminando. No hay dimensión, no hay medida, no hay escala que nos ayude a medir el amor de Cristo. No hay medida que nos ayude a medir el amor de Cristo. A veces hasta a nosotros nos cuesta saludar a aquel que no nos cae muy bien. Cristo dio su vida por aquellos que lo mataron. Y no lo hizo obligadamente, como nos compartía Martín este domingo. Lo hizo voluntariamente. Yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso en esta tarde, aprovechando que somos pocos, yo quiero que te lleves esta valiosa enseñanza. Primero, el perfil de un falso maestro. La arrogancia, la hipocresía, la ceguera. Segundo, Jesús siempre es causa de división. Vimos un milagro tan magnífico como resucitar un muerto. Muchos creyeron, pero otros fueron a hablar mal de él. Y tercero, que este mensaje te lleve a reflexionar que no hay amor más grande como el de Jesús. Porque ciertamente a veces podemos hacer algo bueno por aquel que nos cae bien y nos llevamos bien. Pero dar tu vida por aquellos que te odian y te aborrecen. Y a veces, y no lo vamos a poder dimensionar, y no lo vamos a poder exprimir en su máxima expresión, pero qué bueno que Juan nos dejó estos relatos. Y que nuestra atención siempre sea hacia Él y que podamos ver a Jesús, podamos ver no solamente su cruz, sino todo lo que antecedió previamente. La hostilidad, la indiferencia y la clase de persona por la que Él dio su vida. Y yo quiero terminar diciendo, nosotros éramos esas personas, pero gloria a Dios que Cristo nos encontró y nos corrió ese velo que tantos años cubría nuestros ojos del corazón, que tantos años le decíamos que no a su evangelio, porque yo era uno de esos. Déjame vivir mi vida un tiempo más, déjame disfrutarla, hasta que Cristo llegó a mi corazón y me mostró que iba rumbo a una eterna condenación. Ojalá que este sea el combustible y que nos aliente a vivir una vida para Él y solamente gracias a su obra. Que Dios bendiga su palabra.